Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con Celina Calor, economista, coordinadora en Santa Fe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Celina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, podemos decir bien. Estamos en la incertidumbre de qué puede llegar a pasar con las medidas que se anunciaron esta semana, pero bueno, vamos a desmenuzarlas. Primera lectura, ¿cómo calificarías estas medidas que anunció esta semana el ministro de Economía, Caputo? Bueno, en primer lugar hay algunas medidas que ya habían trascendido antes del anuncio del ministro de Economía, que están vinculadas por ahí a esto del achicamiento de la estructura del Estado, a mi juicio con muy poco impacto, digamos, en la cuestión del gasto público. Eso no tiene prácticamente incidencia, es más un gesto, una señal para decir nosotros también ajustamos acá, pero no creo que tenga demasiada incidencia. Lo que tiene que ver con la obra pública, ahí me quedan algunas dudas, ¿no? Porque el freno, la paralización de la obra pública sí tiene otra implicancia en la economía interna, ¿no? El sector de la obra pública, la construcción es muy dinamizador de la economía, en las provincias principalmente, también cómo impacta en el empleo y en la actividad económica en general, y esa paralización puede tener algún tipo de impacto. Y después creo que lo más central de lo que se empezó a decir hasta ahora y ver hasta ahora fue la devaluación, ¿no? Del tipo de cambio oficial, que fue también una devaluación un poco mayor a la esperada, a 800 pesos por cada dólar, digamos, oficial. A eso se le suman la cuestión impositiva, que se mantienen también distintos tipos de cambio. Eso también por ahí se hablaba que por ahí se iba a unificar. Bueno, parece que la unificación va a quedar para más adelante. Pero bueno, lo importante acá o lo más relevante es el dólar importador, que va a quedar en 9.40, por ahí, un poquito más tal vez, pero que arranca en ese valor. ¿Y por qué digo lo más relevante y central? Porque eso es lo que te marca principalmente los precios de la economía interna. Argentina, el sistema productivo argentina tiene muchos insumos importados, bienes de capital, y también consumimos productos de afuera, y todo eso se va a ver traducido, ¿no? El aumento del tipo de cambio se va a ver traducido a los precios sobre una inflación que ya veníamos trayendo muy galopante, ¿no? 150% de inflación en el último mes. Digamos, nosotros tenemos mediciones de 20% en supermercados. Bueno, que todo esto se monta sobre una inercia inflacionaria muy importante y probablemente va a empezar a golpear la actividad, que era algo que dentro de todo se venía preservando, ¿no? Si bien venía ya un freno en la actividad, lo cierto es que todavía el consumo estaba caminando, el empleo seguía creciendo, empleo registrado, el no registrado también, pero el empleo registrado privado industrial venía también con niveles récords, y creo que ahí ese va a ser el punto de inflexión, y ahí vamos a empezar a ver un poco la crisis con una recesión y un fuerte golpe en el nivel de empleo. Ahora, algunos medios internacionales también destacaron que hay una suba de impuestos, ¿no? Inclusive algunos diarios internacionales titularon impuestazo liberal, ¿no? Sí, ¿Cómo entró esta curioso eso, ¿no? El libertario, un impuestazo libertario. Bueno, la verdad que un poco inesperado, pero también creo que esto pasa porque los economistas en los libros podemos ver un montón de cosas, pero después está la realidad, ¿no? Y chocarse con la realidad del país, también lo que debe ser gobernar. No tuve esa responsabilidad, por supuesto, pero digo, llegar al Estado y ver cómo son las cosas en la realidad, y también la necesidad de los recursos públicos para infinitas necesidades y gastos que en realidad no son tan superfluos como se marcan. Entonces, bueno, ahí está la realidad, ¿no? Los libros contra lo que pasa en la vida real, y bueno, y ahí estos aumentos de impuestos que, déjame que te diga, son impuestos más que nada regresivos. A ver, acá no se le está haciendo pagar el costo a sectores más concentrados o que tienen cierta espalda para aguantar un poco más. Acá esto va de lleno a los trabajadores, las trabajadoras y los sectores medios de ingresos. Se anunciaron algunas medidas más de corte asistencialista para los sectores de menores ingresos, lo cual, por supuesto, celebro. Creo que va a quedar viejo, digamos, en el momento en que se otorguen estos aumentos, porque va a correr tan rápido la inflación que no va a alcanzar para comprar lo que se compraba antes, pero, por supuesto, mejor que estén que no estén. Ahora, los sectores medios de ingresos la van a tener mucho más complicada, y creo que se va a sumar a la pérdida de poder adquisitivo el peligro de perder el trabajo también, ¿no? Ahora, entre estos sectores que estás mencionando, que son los que se supone o que van a ser los perdedores de las políticas, ¿quiénes son los ganadores de estas medidas? Bueno,
hasta lo que se deja ver, porque todavía no tenemos tampoco el programa económico. Hasta ahora lo que se fueron lanzando son medidas, ¿sí? Medidas, como llamó el propio ministro Caputo, medidas de emergencia. O sea, no tenemos cuál va a ser el programa económico una vez pasada esta emergencia. Sí, uno puede ver que acá hay ganadores y perdedores. Entre los perdedores, te decía, los trabajadores, pero también todo el sector entramado productivo industrial, agroindustrial, más que nada industrial. ¿Por qué? Por la apertura importadora que se está planteando, por la suba del tipo de cambio, la devaluación. Y acá hay un modelo atrás, digamos, que se quiere proyectar, que es un modelo más agroexportador o primarizador de la economía. Volvemos a esa idea de exportar materias primas, basarnos bien en la cuestión del agro y, bueno, la industria tal vez a un costado. Una industria que es la que nos genera los puestos de trabajo para absorber a la cantidad de trabajadores que tiene Argentina. Así que, bueno, ahí es una gran incógnita cómo vamos a hacer para sortear esta crisis, ¿no? La devaluación puede ser un incentivo para que se liquiden dólares y de alguna manera se recompongan algo las cuentas del Banco Central. Sí, digamos, la devaluación viene a eso, ¿no? A corregir lo que ellos llaman corregir, ¿no? Ese valor para que impulsar un poco más la captación de reservas internacionales, pero con esta mirada por atrás, ¿no? Por atrás que los que tienen que salir, digamos, adelante es el campo y el modelo agroexportador, en detrimento de lo que significa una devaluación para el resto y las mayorías, ¿no? Porque la realidad es que ya lo venimos experimentando también. Hace poco tuvimos una devaluación del tipo de cambio oficial, pasada las PASO, y vino acompañado de un paquete de contención, ¿no? Que, bueno, quedó corto, se dispararon mucho los precios, pero había una idea de contener. Acá me parece que lo que estamos esperando es cuál va a ser la contención, más allá de la AUH y la tarjeta alimentar. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa con los trabajadores? Es decir, hasta que no tengan paritaria, en el mejor de los casos, el núcleo de trabajadores que está formalizado, que puede pelear un aumento salarial, va a venir por atrás de la inflación seguramente. Entonces, bueno, esto se le suma los tarifazos que se prevén por la disminución de los subsidios, los aumentos en combustible, una situación para el bolsillo de quienes tienen ingresos fijos bastante apremiante. Decías antes que lo que se anunciaron esta semana son medidas y que falta para ver el plan. ¿Qué partes del plan nos falta todavía ver? Bueno, falta ver a dónde queremos ir con estas medidas. Esto que hablábamos recién, ¿no? La cuestión de, bueno, esto de algún modo castiga el sector productivo industrial. Bueno, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Verdaderamente queremos ir hacia un modelo agroexportador? ¿Qué va a pasar con el entramado productivo? Eso sería una de las cuestiones. Después, otras cuestiones que también se han hablado mucho, de la famosa bola del ELIX, que si bien se fueron desarmando, se pasaron a otro instrumento. Bueno, también es una cuestión ahí que se planteó como el problema y de repente no hubo ningún tipo, claro, de anuncio al respecto. Digo, ¿de evaluación para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se va a mantener ese tipo de cambio? ¿Vamos a unificar los tipos de cambio? Digamos, ¿qué va a pasar con el resto de las variables de la economía? Centralmente yo creo que siempre pongo el foco en la cuestión del trabajo, porque la única manera de salir de sacar a personas de la pobreza es a través del trabajo. Bueno, por supuesto mejorando los ingresos, pero sin trabajo es prácticamente imposible, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, estas políticas que se fueron tirando, que parece que el ancla va a ser lo fiscal, inclusive lo salarial, dentro de sus propios términos, ¿no? Valoraciones al margen. ¿Puede funcionar este programa, estas medidas para bajar la inflación en un plazo determinado? En el corto plazo yo la verdad es que no creo que baje la inflación, al revés. O sea, nadie puede pensar que con una devaluación del 100%, con aumento de tarifas que se viene a partir del 1 de enero, ya anunciado, de prepagas, a todo eso se le va a espiralizar lo que tiene que ver con, no sé, se me ocurre, colegios privados, bueno, el transporte que también se viene, la nafta. La realidad es que nadie puede ver que con eso vayamos a bajar la inflación. Y sin ningún tipo de acuerdo, porque también se podría haber planteado, bueno, devaluamos, pero nos sentamos con
Las alimenticias, a ver, aumenten hasta acá, hasta lo que fue la devaluación, no me hagan una esterilización de esto, porque la realidad es eso, no tenemos techo para esta inflación. Y bueno, todo el tiempo se habla de que se quiere evitar una hiper, pero la verdad es que no se ven los instrumentos a través de lo cual lo van a frenar. Con lo cual yo veo que en el corto plazo no encuentro hasta ahora ningún indicio de querer bajar la inflación. Sí, lo que puede suceder es que una fuerte recesión, caída del empleo, caída de los ingresos, freno del consumo, freno de la actividad, y en algún momento los precios encuentren un techo, por una cuestión lógica de que si no hay demanda en algún momento, pero para que llegue eso tiene que pasar un tiempo largo, digamos, no es que estoy hablando de que la gente no pueda ir a comprar al supermercado. De otro modo, yo no veo que la inflación, digamos, tenga una respuesta favorable. Y es una pregunta quizás, hasta inclusive es difícil de responder, pero ¿cuánto puede ser la tolerancia social a esta situación, teniendo en cuenta que se vienen varios meses muy, muy bravos? Mira, eso es difícil de medir. Yo creo que ya con estos anuncios, de nuevo, sin un paquete de contención, a mí ya me parece algo alarmante, digamos. Tal vez porque puedo analizar el todo por las herramientas de la profesión, digo, pero la verdad es que el impacto que va a tener esto sin mediar política de contención va a ser brutal. Así que yo no sé hasta dónde esto puede tener un consenso o un apoyo de los mismos votantes, digamos, ¿no? Que también muchos votaron pensando en que el ajuste iba a caer sobre la política, y eso lo veníamos marcando. La política no tiene tal margen de ajuste. Esos 15%, 5% no existe, o sea, no hay ese margen de ajuste. Son ajustes mínimos que se pueden llevar a cabo, y después lo grueso del gasto público también hay que remarcarlo. Son dos partidas muy grandes: seguridad social, principalmente jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, y por otro lado servicios económicos, que esos son subsidios a las empresas energéticas y al transporte, principalmente. Esas son las dos grandes partidas del presupuesto donde se lleva más de la mitad, la mayoría del presupuesto va ahí. Entonces la verdad que la estructura del Estado prácticamente no mueve el amperímetro acá. A ver, como gesto está bien, pero no es simbólico, ¿no? Señora, te hago la última. Está claro que la situación al 10 de diciembre es una situación muy complicada en términos de inflación, la falta de reservas, bueno, la cuestión del déficit. Digo, ¿qué otro camino se podría haber tomado para solucionar estos problemas que no implicaran la política que anunció Caput esta semana? Bueno, a ver, es difícil también, pero creo que el camino, sin lugar a dudas, es con más producción y más trabajo. Eso es lo que yo veo, para no impactar en la sociedad, digamos, un impacto social tan grande como va a tener esto. Se debería haber buscado un camino de estabilización de los precios por esa vía, no rompiendo todo lo que sí más o menos funcionaba, ¿sí? Como decía, se cuidó mucho la industria, se cuidó mucho el trabajo, no se cuidó la inflación, que fue el gran problema, y las reservas internacionales. Pero bueno, ahí hay una conjunción de cuestiones, pero lo que hay de fondo son modelos de país. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Queremos un país productivo que pueda darle oportunidades a los 46 millones, o queremos un país que solamente exporte y que eso se reduzca a mucho menos personas, digamos? La verdad que creo que viene por ahí un poco la mano, y también el diagnóstico sobre la inflación. En esto sí, por ahí insistimos bastante desde el CESO, del Centro de Estudios, hay un diagnóstico de la inflación totalmente monetarista. También lo tuvo el gobierno anterior, que se acaba de ir, digamos, y la inflación en Argentina hoy no tiene netamente componentes monetarios. No, reduciendo el gasto, la cuestión fiscal o reduciendo la emisión monetaria, no se va a bajar la inflación, porque acá tenés componentes de indexación, de inercia inflacionaria, que ya operan, digamos, sin mirar esas cuestiones monetarias. Incluso si haces de ancla el tipo de cambio, tampoco te frena la inflación. Con lo cual, ese tipo de diagnóstico también hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a ver esas otras causas de la inflación, que no son nuevas. Nosotros creo que desde 2014 insistimos con esta idea de mirar estos componentes inerciales, pero bueno, nos están llevando, ¿no?, a este más de 150% de inflación, que no sabemos cómo se termina el año. Celina, gracias por venir. Gracias a vos. Quédense, que ya volvemos con más Mesa de Testigo.